Hoy les mostraré como retirar su criptomoneda de Binance a su cuenta de Cash App. Primero, veillant al sitio web boomchange.com. En el primer cuadro, eligeant la criptomoneda que deseen retirar, en este caso, et USDT BEP20, pero también pueden elegir Bitcoin, Ethereum u otra criptomoneda. En el segundo recuadro, eligeant Cash App Lugo, ingresant la cantidad que deseen retirar y hagan clic en el botón de intercambio. Tengan en cuenta que el monto mínimo de transacción para este par de aproximadamente 200 USDT. En la siguiente página, ingresant su nombre y apellido en las dos primeras secciones. En la tercera sección, ingresant su hashtag de su cuenta de Cash App. Finalement, en la última sección, ingresant su correo electrónico de contacto y hagan clic en continuar. En esta página, revisant cuidadosamente todos los datos que ingresaron, aceptant nuestro término de uso y hagan clic en el botón confirmar. En esta página, copiant la direction de USDT BEP20 de Boomchange. Accedant à su cuenta de Binance. Haz clic en los activos, accède à tu cuenta spot ou de financiation. Elige USDT. Luego haz clic en el botón enviar y después en retirar. En la primera sección, introduce la direction USDT BEP20 que copiaste de Boomchange. Elige la red BNB Smart Chain BEP20. Introduce la cantidad que deseas enviar y pulsa retirar. Ten en cuenta que alguna transacción con criptomoneda pueden tener una comisión de red, así que asegurad de enviar la cantidad exacta que indicaste en el primer paso. Confirma la transaction. Tra confirmar y enviar tu criptomoneda a la direction de Boomchange, regresa al sitio web y haz clic en el botón et pagado. Ten en cuenta que las transacciones de Boomchange suelen tardar entre 10 y 60 minutos. En alguno caso excepcional, puede tardar un poco más. Ten paciencia hasta que reciba los fondos en tu cuenta de Cash App. Gracias por ver el video. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube.